Hola, bienvenidos a estos Jambonios, un espacio que vamos construyendo en el intento por tratar de entender qué estamos siendo, cómo estamos siendo en esta sociedad tan cargada de diferencias y de posibilidades. La, la tarde de hoy vamos a intentar pensar un poco ese asunto casi mítico, extraño, que en el discurso se nombra como campesinos, el campo, lo rural, la ruralidad. Una cosa extraña, ese término, ese concepto. Es decir, se trata de más una nostalgia, una especie de remembranza que se tiene cuando se habla de algo que hace mucho dejó de existir en términos concretos en las distintas sociedades. No solamente aplica para el caso de este pedazo de tierra que algunos de ustedes siguen llamando Colombia. El campo es simplemente un referente geográfico y el campesino una remembranza que vamos haciendo de algo que no existe. Vamos a ver, no existe en tanto que en las políticas agrarias de este pedazo de tierra, desde hace más de 20 años, desapareció la palabra campesino. Es decir, en esas políticas agrarias existen otro tipo de discursos, de términos, para nombrar a quienes habitan o trabajan en el campo, pero la palabra campesino no, no está como referente en las políticas públicas y eso nos va a permitir entender varias cosas. Por ejemplo, el que ellos no tengan acceso a créditos o a posibilidades. Hubo algún momento en el que existió algo que se llamaba la caja agraria o el banco agrario posteriormente, que se supone que ofrecía ciertos niveles de garantía y de facilidades de acceso a créditos y a préstamos para que los campesinos en su momento pudieran cumplir con su razón de ser. ¿Cierto? Pero al desaparecer con todo ese asunto neoliberalista de la década del 90, al desaparecer el campesino de la ley, en la ley no existe el campesino, entonces se pierden también las posibilidades de reivindicar posibilidades de existencia de ellos mismos. Es decir, usted en la ley puede encontrar, por ejemplo, beneficios para los indígenas, para las comunidades afrodescendientes, para los desplazados, en algunos momentos para reinsertados, pero no para campesinos. Los campesinos no tienen derecho a nada en este país. Cuando jurídicamente se excluyeron de las políticas públicas en la década del 90, se eliminó la posibilidad de ser campesino. Ahora, ¿qué significa eso de ser campesino? ¿Por qué se plantea, por lo menos para esta conversación, como una población mítica, una especie de mal sueño, una especie de nostalgia? Pues mítica en tanto que todos seguimos apelando al campo como una manera de insulto. Ojo, lo campesino en este país es un insulto. Eso es duro para el campesino. Traducción, es bruto. Mira ese campesino, ese campechano, ese montañero, como una forma de agraviar al otro, de decirle al otro, oiga, usted no tiene cultura, usted es un bobo, usted no puede, usted no tiene conocimientos, usted no maneja la urbanidad. Es decir, hay un asunto complicado, sobre todo cuando se toma en cuenta que, según los últimos censos, por lo menos el 32% de la población de Colombia no está en las ciudades. Si no está en las ciudades, ¿dónde está? ¿Cierto? ¿Dónde está? Está siendo campesino. Es decir, está en un no lugar, un escenario que no existe y que sin embargo seguimos reivindicando, por ejemplo, vamos a verlo, en la comida, ¿cierto? En este país difícilmente alguien puede comer
como habitante de lo urbano, seguimos comiendo como campesinos. La base alimenticia de un pueblo como este, compartido por supuesto con buena parte de América Latina, es el maíz, es el plátano, es la yuca, es el ñame, el bore, la papa criolla, la zanahoria, el tomate, la cebolla. Todos esos son alimentos de cada día, que son producto del trabajo de quienes se dedican al agro. En otro momento, campesinos. Y sin embargo, quienes consumen esos productos se sienten absolutamente orgullosos de ir a pensarse o a sentirse o a desearse como estrato 6 en un supermercado de pobres como el Éxito, como el D1 o como el Carulla. Van a esos lugares pretendiendo ser de ultramodernidad, pero van allí a comprar las arepas para el desayuno, van allí a comprar todos esos productos que son los que alimentan el día a día a cualquier latinoamericano, a cualquier colombiano de cualquier parte. Entonces miren cómo hay una contradicción allí. No existe el campesino en términos políticos, no desde que el neoliberalismo de la década del 90 definió que se eliminaba la vocación agrícola de este país para asumir, para adoptar una vocación minera extractiva. Ahí desaparece el campesino y empieza a aparecer otro tipo de escenario económico que tiene que ver con la mafia, que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con el desplazamiento de personas hacia las ciudades. Ojo, de personas, ya no de campesinos. Y eso es bien interesante entenderlo, porque nos va a permitir pensar un poco más ese asunto de lo que estamos siendo en medio de la diversidad. Ahora bien, quienes tienen tierras en escenarios no urbanos son campesinos. No, el matarife mayor es el dueño de quizás de la finca más grande que hay en este país. Y a nadie se le ocurriría pensar que porque él es dueño de esas tierras, es campesino. No, es un desplazador. Es un desplazador de gente, es un paramilitar con corbata. Y así podríamos empezar a entender que quienes se vinculan con economías ilegítimas, ilegales, violentas en este país, lo primero que hacen es comprar tierra, comprarse un sombrero, un poncho y 4 mafionetas y fingir que viven de la tierra cuando en realidad simplemente la tienen y la tienen en condición de improductividad. Ahí es donde está el gran asunto aquí. No es por tener tierras, no es por ser dueño de fincas o de haciendas que se hacen campesinos. Los campesinos tienen que ver con otro tipo de asuntos. De hecho, las grandes luchas campesinas que se dieron en la década del 60 y del 70 particularmente, aunque se venían dando históricamente, lo que abogaban era por establecer una especie de frontera contra la colonización, es decir, evitar que esos colonos venidos de la mafia, venidos del narco, venidos de la marihuana, venidos de los carteles, de la corrupción, de la politiquería, se tomaran las tierras productivas con un ánimo estrictamente de ostentación para poder seguir sosteniendo la economía de este país. Ese asunto, por ejemplo, del café, de la economía del café, de la economía del banano, de la economía de las flores, de la economía del plátano. Todo ese tipo de productos que en buena medida sustentaron desde el campo, desde el campesino, hasta la década del 90, las formas de existencia en este país. Ahí había campesinos, ahí hubo campesinos, y hubo campesinos aún sin poderse definir como campesinos. Ellos se autodenominaban campesinos. Pero la pregunta, digamos, básica que tendríamos que establecer aquí es, ¿qué es un campesino? ¿Quién decide que es un campesino? La ley ya decidió que no existen. La ley ya decidió eso. Pero, ¿qué es un campesino en términos prácticos? Entonces, un campesino no es necesariamente, ya lo acabamos de evidenciar, el que tenga tierras. El que tenga tierras es un terrateniente, es un paramilitar. ¿Cierto? Cuando usted compara las fincas de los grandes paramilitares, se va a dar cuenta que son inmensas extensiones de tierras improductivas, ¿cierto? Les meten 4 vacas y esas 4 vacas
no forman tampoco un escenario de la ganadería como posibilidad. Ahora uno podría pensar campesinos no solamente en términos de lo agrícola, también de la piscicultura o de la apicultura o de la ganadería intensiva, no extensiva como la hacen aquí los mafiosos, no, intensiva, o de la crianza de bovinos o de ovinos. Es decir, hay muchas formas de vincularse con la explotación de la tierra en beneficio colectivo, ¿cierto? En procura, pues, de fortalecer una economía capitalista, por supuesto, y sin embargo, ninguna de ellas le corresponde al campesino. El campesino, poco a poco, del 90 para acá, se convirtió en desplazado. Es decir, cuando uno ve a los trabajadores del agro, generalmente se encuentra, en la mayoría de los casos, que son jornaleros. Es decir, ni siquiera son obreros. No trabajan por un sueldo, trabajan por un jornal, y un jornal que compromete, una miseria en términos pecuniarios, que además los tiene por fuera del sistema de salud, del sistema de educación, del sistema de consecución de vivienda. Ahí hay un asunto que tendríamos que reflexionar con verdadera seriedad, porque es que es muy fácil ponerse en agosto un sombrero y salir a gritar que son silleteros y que arriba los campesinos, pero insultarlos todo el tiempo con el contrabando, con el apoyo a las milicias, con el apoyo a las vacunas, con el apoyo a las no carreteras, a la corrupción. Ahí es muy complicado pretender que, por lo menos hasta la década del 90, cuando les planteaba a ustedes, se celebraba el Día del Campesino, ¿cierto? En junio. El primer domingo de junio se celebraba el Día del Campesino y era una fecha especial para reconocer que ese que cultiva la papa, que ese que trae la cebolla, que ese que baja el aguacate, hombre, es importante no solamente como un asunto gastronómico, sino además como un asunto económico, como un asunto cultural. Es un generador de cultura que nos permite, entre otras cosas, reconocernos en ese vínculo con la tradición, con la historia, con la tierra, con la comida, con el agua, con el árbol. Todas esas cosas que la economía extractiva desprecia, porque la economía extractiva, bien sea de petróleo, bien sea de la que quiera usted, de esmeraldas, de oro, de ferroníquel, de carbón, de lo que usted quiera, esa economía extractiva lo único que hace es atentar contra el escenario en el que los campesinos podrían, si existieran, desarrollar una actividad cultural, económica, social, familiar, afectiva, emocional, nacional, reivindicatoria. Pero eso no sucede simplemente porque un mamarracho se le dio por volvernos mineros de un día para otro. Esa determinación de volvernos mineros comprometió la enajenación, por ejemplo, de la tierra. Entonces la tierra se convirtió en un asunto extrañísimo, ¿cierto? Ahora uno no puede pensar necesariamente a los campesinos desde la ciudad, porque para la ciudad el campesino no existe, ¿cierto? Hay una cosa muy interesante en esas celebraciones de las fiestas, por ejemplo, en los pueblos, ¿cierto? Porque esas son las que nos hablarían de la verdadera esencia. Y uno ve que hay la fiesta de la cabuya, la fiesta del aguacate, la fiesta de la guayaba, la fiesta de la panela, la fiesta de una cantidad de los limones, del coco, de la piña, del arroz. Hay una cantidad de fiestas, pero esas fiestas que representan, sino dos asuntos. Uno, la puesta en escena de una economía narcomafiosa. Es decir, en esas fiestas, quien menos es protagonista es el campesino. El ejercicio más simple para entenderlo. A mí me encanta ponerles ejercicios de ustedes en estas conversaciones. Piensen ustedes, cada vez que van al pueblo, cada vez que van a la vereda, cada vez que van al campo, a la casa de campo, el complejo que tienen de europeo, ¿cuántos tractores ven? ¿Cuántos tractores ven? ¿Y cuántas mafionetas y cuántos camperos están viendo? Y es que el tractor
es para generar productividad y de eso no se ve. La mavioneta y el campero y la cuatro puertas y la Toyota y todo eso son para generar ostentación, no para producir. O sea, a nadie se le ocurre meter una camioneta de esas a trabajar. La gente no paga esas millonadas que valen esas narcocamionetas para meterlas a una trocha a caminar, ¿no? A trabajar. No, las pagan simplemente para ostentar en los centros comerciales, ¿cierto? Para humillar vendedores ambulantes, para escupir limpiadores de vidrios. Pero el campesino es otra cosa. El campesino sí necesitaría, por ejemplo, de tractores, pero no hay tractores. Hay camionetas, hay mavionetas de las que ustedes quieran, que no hay tecnología para recoger cosechas y se supone que tenemos una inmensidad de variedades de productos. Entonces, yo creo que uno puede pensar el campesinado sin hipocresías, ¿cierto? Sin esos falsos vanaglorismos en los que cae la gente cuando habla del campo, en la que desprecian al bambuco, desprecian el torbellino, desprecian la guabina, desprecian el tiple, desprecian toda esa música campesina, la consideran atrasada, retrógrada, vergonzante, ¿cierto? En beneficio de músicas que no hablan de nada. Hace unos días murió justamente un poeta costumbrista, el indio Rómulo, que se dedicó toda su existencia, cuando no era alcalde de Monguí, se dedicó a la poesía, a reivindicar a través de las letras, las formas de habitar la tierra que tiene quien de ella se sirve honestamente, limpiamente, con su trabajo. Entonces contaba cómo olía la guayaba, cómo era el río, cómo era el pueblo, cómo se saludaba la gente, cómo se quería, cómo se relacionaba. Y digamos que en esa música hay una identificación plena, real, cierta, honesta, limpia, que no se puede hallar en otro tipo de escenarios. Ahora uno tendría que pensar, bueno, y entonces ese campesino que no existe, ¿cómo pretendemos disfrazarlo? Y entonces ustedes se encuentran una cosa muy rara. En Antioquia, por lo menos, hay una cosa que le da a uno vergüenza, asco, y es la manera en que celebran a los silleteros. ¿Cierto? Entonces se construyeron un mito de cómo debería ser un campesino y los disfrazan desde niños, ¿cierto? Y se burlan realmente del verdadero campesino. Quienes tenemos o tuvimos la oportunidad en algún momento de conocer campesinos de verdad, sabemos que eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Que eso no tiene nada que ver. Y sin embargo, en esa apología absurda, ridícula, vergonzante que se hace, lo que se les escupe a la cara es más lo que a ellos les falta. De hecho, es muy interesante, porque es llevar al campesino a que sufra en las vías de Medellín, por ejemplo, con unos calores de 37, 38 grados, 40 grados casi, cargando unas silletas de 50, 60, 60, 80 kilos, bajo unos soles espeluznantes, para que 4 que se creen ciudadanos los aplaudan y les tiren moneditas. Pero cuando uno se va a ver qué es lo que pasa en las veredas, cuando uno va a buscar dónde están los centros de salud, las escuelas, el acceso a la educación, el acceso a justicia, en esas veredas que se supone que están aplaudiendo al paso alegre del campesino, me da cuenta que no existen, que no hay una policía más vergonzante que la de los pueblos, que se la pasa maltratando campesinos, que se la pasa acosando campesinos, que no son capaces de atender la seguridad. Entonces, hay un asunto que habría que entender un poco también, si esas tales celebraciones de pueblo realmente están reivindicando al campesino o simplemente están legitimando recursos para que 4 o 5 miserables se queden con la plata. Ahí hay un asunto grave que entender. Ahora bien, ¿se trata de campesinos? Pues vamos a ver, el departamento que más campesinos se supone tiene en este país es el Cauca. No es Boyacá, no es Caldas, no es Santander, no, es el Cauca. ¿Quién de ustedes escucha noticias respecto del Cauca en algún momento? Si no es para señalar que la policía fue a maltratar campesinos allá, que la policía fue a robarles sus cultivos o que el ejército entró a dañarles.
¿Quién escucha noticias del Cauca? ¿Quién de ustedes sabe ubicar el Cauca en el mapa? Y entonces allí es donde podemos entender realmente que esto no se trata de hipocresía, se trata de decirnos la verdad, ¿cierto? ¿Dónde está el campesino? Una ciudad, por ejemplo, pienso en Montería, tan promocionada por los narcos, cuna de tanto paramilitar, tiene como ciudad únicamente el 5% de su territorio urbanizado, es decir, el 95% es totalmente rural. ¿Y quién piensa en eso? ¿Quién piensa en Montería, por ejemplo, y se le ocurre pensar que eso es campesino en un 95%? Uno piensa en un departamento como Antioquia, y lo único de Antioquia que se supone que hay de mostrar es Medellín, o 3 pueblos tomados por mafiosos que han permitido a través de esa cultura narcomafiosa fortalecer un asunto de turismo para tontos, ¿cierto? Pero la mayoría de los pueblos de Antioquia, como la mayoría de los pueblos de Cundinamarca o de Santander o del Valle, que se supone se alimentan, viven, producen de la tierra, son totalmente desconocidos. Es decir, son totalmente maltratados por una ley que los desconoce, pero sobre todo por unos habitantes de escenarios urbanos que se avergüenzan, ¿cierto? Que los niegan, que los esconden, que los tapan y que los utilizan únicamente para insultar, ¿cierto? Eso es duro para el campesino. Yo no sé si a ustedes les causa algún impacto escuchar una expresión como esa, sobre todo cuando sus padres, como los míos, sus abuelos, sus bisabuelos, devienen de escenarios totalmente rurales. Ahí hay un asunto que uno tendría que poner a pensar, bueno, ¿y por qué campesino, campechano, montañero, montaraz son palabras para negar el respeto, para burlarse del otro? Entonces ahí hay un asunto que también tendríamos que entender. Entonces ya tendremos por lo menos un asunto desde las políticas públicas en las que no existen. El gran lío, lo he venido señalando, es que en las políticas públicas existen los desplazados, existen los indígenas y existen las negritudes o afrodescendientes, pero no existen ya los campesinos desde la década del 90. Ese es un asunto. Otro, culturalmente, cómo nos apropiamos de unos escenarios discursivos para una fiesta específica, para la comida diaria, pero en los discursos cotidianos, en la política, en la cultura, en la academia, los negamos totalmente. ¿Cuál es la universidad del campo que existe en este país? Alguien me dirá, la universidad agraria. Y la universidad agraria, una universidad estrato 6 de Bogotá, es una universidad para campesinos. La educación que se fomenta en el campo, en las veredas, en los corregimientos, tiene que ver con lo que necesitan los campesinos, los habitantes de esas parcelas, de esos predios, los arrendatarios de esas tierras, o responde más a las expectativas de la ciudad. Y entonces eso es muy triste ver qué es lo que les enseñan a los muchachos en las escuelas, aún en las veredas. Les enseñan a cómo vivir en la ciudad, que estudie economía, estudie publicidad, marketing digital. Venga, ¿y cuándo vamos a estudiar entonces agronomía, ciencias agropecuarias, ciencias de la tierra, de los animales, veterinaria? Y es que el que estudia veterinaria la está estudiando para pensar en la vaca. Porque ahora lo que uno ve es que cualquiera que estudia veterinario se preocupa es por el perro, por el gato y por el pajarito y cuando mucho por el pescado. Pero uno va a las veredas y se encuentra que los servicios, ojo pues, los servicios que son absolutamente necesarios para el desarrollo de una cultura y de una economía basada en el agro, basada en la tierra, basada en los animales, están totalmente privatizados. Totalmente privatizados. Eso no tiene nada. Es decir, el acceso, por ejemplo, a semillas, el acceso a profesionales, a asesorías, a consultorías, todo eso es privado. Cuando un campesino que no tiene ni siquiera carreteras para sacar sus cultivos al camión para que se los malpaguen, va a poder contratar de sus jornales a un agrónomo, a un ingeniero agropecuario,
a un zootecnista para que lo asesore, para que le recomiende, para que lo acompañe en un proyecto productivo. Si aquí los productos productivos, para que nos vamos entendiendo cómo funciona esto, son orientados desde agroingreso seguro. El negocito que montó Arias y que lo tiene ahora de vacaciones en una finca del ejército. El agroingreso seguro. ¿Para quién fue? Ah, para la ex reina de la belleza, para el señor matón, para los grandes ganaderos de Fedegan que no son campesinos. Para eso son los subsidios y para eso son los programas y los proyectos de acompañamiento. Entonces hay otro asunto más que nos ayuda a entender todo esto. ¿Acaso quien se dedique a cultivar determinados productos de la tierra es campesino? No. Buena parte de los cultivos que se dedicaban a la alimentación hoy se dedican simplemente a producir etanol. Y entonces dejamos de producir café. Necesito que se dé una pasadita por el eje cafetero a ver cómo funciona eso y compárelo cómo funcionaba hace 20 años. ¿Cuántas fincas cafeteras quedan? De eso que era una inmensa extensión dedicada casi que exclusivamente a cultivar el café. Hoy uno lo que encuentra es que están cultivando arracacha, remolacha, vainas que para sacar etanol para poder exportar, para limpiarles la gasolina a los pobres gringos, que no se les vaya a contaminar el medio ambiente. Entonces allí hay el otro asunto también. O sea, si la tierra está para producir 4 vacas que le dé estatus a un mafioso, o para producir etanol, ¿quién está produciendo la comida que nos comemos? El Ecuador, el Perú, Canadá, Estados Unidos, ellos son los que nos alimentan. De allá es de donde viene la comida que usted sirve en el plato. Aquí todos estos asuntos que consumimos, que le metemos a la olla, todo eso es importado. Ahora mismo la leche se importa. Aquí que se las posan de ganaderos y todo, importamos carne. ¿Qué hace un campesino aquí sino pedir limosna? Sino desear que sus hijos no vayan a correr esa misma desgraciada suerte que ellos, y por eso hacen hasta lo imposible para podérselo llevar a la ciudad, a que allá en la ciudad lo eduquen, le den oportunidades y pueda convertirse en un gran doctor, o en el peor de los casos, en el más aberrante de todos, en un policía. ¿Qué es un campesino entonces? ¿Cómo entendernos entonces en relación con ese campesino que por tanto tiempo nos gestó cultura, alimentación, tradiciones, discursos, músicas, formas de vestir, formas de hablar, de relacionar? ¿Cómo entendernos allí? ¿Cómo entendernos cuando ese campesino es entendido por el Estado como guerrillero? Y entonces la mayor parte de los falsos positivos aportados por el gran colombiano, ¿cierto? La mayor parte de esos falsos positivos, de esos asesinados por el Estado, eran campesinos. Y los que no eran campesinos eran llevados al campo con engaño. Venga, va a recoger café. Vamos a contratarlo para que recoja una cosecha. Y allá iban y le ponían unas botas de caucho al revés, le pegaban unos tiros y lo hacían pasar por guerrillero. Y entonces el campesino, ¿cómo es leído? Ah, como guerrillero, como paramilitar, como soldado. Y entonces el campesino termina matándose con otros campesinos, con los vecinos, con los hijos de vecinos, simplemente porque desde las ciudades se ha venido asumiendo que el campesino es bruto, es bobo y por eso no puede tener tierra y hay que desplazarlo. No puede producir riqueza y por lo tanto hay que quitarle esa tierra y dársela al señor paramilitar, al señor mafioso. Es bobo y por lo tanto hay que sacarlo de allá y llevarlo a la ciudad, allá a Fe y Alegría, que haga la primaria, porque en la escuela de la vereda no se puede, porque los profesores de la escuela de las veredas están amenazados, porque los niños que van a las escuelas de las veredas son carne de cañón para llevar para la guerrilla o para los paramilitares o para que vaya el ejército y se los lleve a prestar servicio por las malas, ¿cierto? Y si son niñas, pues hombre, a todos esos grupos les van a servir.
¿cómo entender ese asunto del campesinado entonces en un país que se desprecia a sí mismo, que no es capaz de entenderse en términos de lo humano, del respeto por el otro, del reconocimiento por la tierra que le ha dado su propia historia? ¿Qué es un campesino? ¿De dónde vienen los campesinos? ¿De dónde vienen los campesinos? ¿Un campesino qué es? Un indígena que se fue adaptando a unas tradiciones, a unas formas, a unos rituales de los señores que lo habían esclavizado en su primer momento, que lo habían convertido en siervo. Ahí, ese indígena que llega a la comunidad urbana, a la cabecera municipal o a la ciudad a pedir limosna muy rápido, en 8 días, deja de ser indígena y se convierte en campesino. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque se puso zapatos. Porque se puso una camisa. Ya no es indígena, sino que se convirtió en campesino. Y hoy, bueno, y desde hace poco más, desde la Constitución del 91 empezó este fenómeno, que desconoció a los campesinos. Entonces los campesinos han procurado, en muchos casos, con el amparo de las universidades, los campesinos han intentado convertirse en indígenas, porque siendo indígenas, presentándose como indígenas, pueden acceder a créditos, a recursos, a beneficios o a garantías de propiedad sobre la tierra. Y entonces en distintas partes de este pedazo de tierra se ha visto que grupos de campesinos se organizan, van y contratan un antropólogo y le piden: oiga, por favor, antropólogo, historiador, enséñeme a ser indígena para poder tener tierra, porque como campesino no puedo. Y cuando ustedes hacen el ejercicio, por ejemplo, de entender lo que sucedió con la Macarena, abajo en el sur del país, esas luchas campesinas por tratar de defender la tierra de la llegada de los colonos, de los mafiosos, de los mexicanos, de los uribes con helicóptero, de los paramilitares, lo que estaban viendo allí era campesinos tratando de establecer un estatuto en el que se garantizara que el campesino y su familia, porque ese es el gran asunto aquí, es que los campesinos producen en la medida en que tienen familia. Porque ¿quién produce para el campesino? Pues sus hijos, su esposa, sus nietos, sus primos, sus tíos, sus sobrinos. Esos son para el campesino. Por eso para ellos hay una unidad productiva familiar. Es la familia la que produce para el campesino. El campesino no puede contratar grandes hacendados. Eso ustedes lo tuvieron que haber aprendido, los que son mayores de edad ya, con café allá a la gaviota, viendo cómo los Vallejo podían contratar a todos los chapoleros que le diera la gana para recoger las cosechas. Pero en la vida real, el campesino, que tiene media hectárea de tierra, 1 hectárea de tierra, 2 hectáreas de tierra. Ahora habría que pensar un poco desde la tarea que ha hecho la Unidad de Restitución de Tierras, cómo recibe una cantidad de denuncias de pequeños propietarios de una casa, de 1 hectárea de tierra, de 2, de 3 hectáreas de tierra, en contra de grandes hacendados, dueños de bombas de gasolina, dueños de bancos, dueños de haciendas, de corporaciones, que les quitaron a todas esas familias sus pedacitos de tierra para tener la gran extensión. Ya créanme que el ubérrimo no se construyó desde siempre así, no, eso es una hacienda nueva hecha a punta de desplazamiento. Esas grandes haciendas lo que hicieron fue eliminar la posibilidad de que esas familias produjeran. ¿Y a dónde llevaron esas familias? A los márgenes de la ciudad, a los cinturones de miseria. ¿Y a qué los llevaron? A pedir limosna, a volverse en putas, a volverse ladrones, a volverse paramilitar, a volverse limosnero, porque no tenía de dónde. Y porque las ciudades, las que aquí llaman ciudades, las ciudades no han desarrollado, nunca han tenido una infraestructura suficiente para recibir a esa cantidad de campesinos y ofrecerles alternativas de salud, de educación, de vivienda, de empleo, de recreación. Y entonces lo que hacemos es ver crecer los cinturones de miseria, y a nadie se espanta, por ejemplo, porque una ciudad como Bogotá en los últimos 30 años se haya duplicado de tamaño desde Santa Lucía hacia el sur, ¿cierto? En toda esa cosa que hoy llaman con cierto escándalo Ciudad Bolívar.
Eso es muy nuevo. Nadie se escandaliza porque las montañas de Medellín, en cuestión de 25 años, se hayan tapizado de barrios subnormales que después las empresas públicas van y les montan 3 postes de la luz y les cobran impuestos y ya dice que son regulares, normales. Nadie se escandaliza porque esa misma realidad se repita en las distintas ciudades. Y entonces todos esos campesinos llegan a la ciudad, comen como campesinos, se visten como campesinos, hablan como campesinos, se comportan como campesinos, pero llegan a la ciudad y de un día para otro les toca negar que son campesinos. Les toca empezar a asumirse como los traquetos, como los asesinos, como los banqueros, como los jueces, como los abogados, simplemente porque como campesinos nadie les va a dar trabajo. ¿Y quién le va a dar trabajo a un campesino? Sí, para recibir trabajo tiene que tener 4 diplomas, 4 diplomados, 3 especializaciones, tiene que medio chapucear inglés, porque en un país en el que ni siquiera se habla bien el español, se exige el inglés hasta para un trabajo. Tiene que presentar una cantidad de cartones que el campesino por sí mismo no tiene, y no los tiene, porque en el campo nunca los necesitó, ¿cierto? Eso es muy, muy interesante pensar cómo esas fórmulas fueron las que consolidaron en diferentes momentos esos barrios pobres, ¿cierto? Un barrio en Medellín, el barrio Aranjuez, era un barrio obrero. ¿Y los obreros quiénes eran? Los hijos de los campesinos traídos por los dueños de las fábricas para que produjeran. ¿Y podían estudiar? No, no podían estudiar. Tenían que trabajar casi 20 horas al día. Él producía, él no paraba, producía. Entonces es un asunto que es allí. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo volvemos a pensar al campesino con respeto cuando nosotros mismos estamos despreciando toda producción agrícola que no denote posibilidad de fiesta? O sea, la única forma de entendernos con con la idea de, no con el campesino, con la idea de campesino, es a través de las ferias. A mí me avergüenza, me asquea realmente las fiestas de campesinos que se hacen en las distintas ciudades, porque son fiestas en las que el campesino ni siquiera es invitado. Vea, en esa cosa inmunda de Medellín, de las ferias de flores, para poder asistir a ese festival, a ese espectáculo macabro, hay que pagar para subirse a unas escaleras para poderlos ver. Es una cosa que, esa fiesta era de campesinos, eso era del pueblo. El festival abajo, el festival de negros y blancos, hay que pagar para entrar allá ahora. Y cada vez que se hacen fiestas, entonces ya se acordona, se contratan, no, se llevan a los policías para que eviten que la gente de bien, el campesino, el trabajador, el que se supone que genera todo ese espectáculo, pueda entrar. Porque es un asunto únicamente para la gente de RCN, de Caracol y de las grandes élites que tienen que untarse de algún tipo de festival para poder legitimar su necesidad de escupir al pobre. Porque en últimas es eso, ser campesino, en un caso como Colombia, bueno, en general en México pasa lo mismo y en Perú pasa igual que en Bolivia, es ser pobre. O sea, nadie piensa que un campesino pueda ser pudiente, resolver sus propias necesidades económicas. No porque cuando consiguen un lugar de privilegio con propiedad de la tierra, se convierten ya no en campesinos, sino en señores hacendados, en ganaderos, en gestores del agro, beneficiarios de agroingreso seguro. Pero ustedes no van a ver nunca un campesino en el Ministerio de Agricultura, ni un campesino de rector de una facultad, de decano de una facultad de agronomía o de zootecnia. Porque el campesino, por vocación, parece estar negado a la construcción académica. Y son ellos los verdaderos sabios de nuestra tierra. Son ellos verdaderamente los que han respetado el páramo, los que han cuidado el río, los que han cultivado la tierra.
Y sin embargo aquí lo seguimos despreciando y entonces vamos a hacer una campaña para proteger el medio ambiente y vamos y traemos 4 super especialistas suecos, traemos el discurso de los alemanes, traemos el discurso de los belgas, de los polacos, de los húngaros. Oiga, pero aquí el campesino es el que sabe de eso. El campesino es el que entiende cómo se cultiva, cómo se cuida la tierra, cómo se rotan los cultivos. No, 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 ese campesino es bruto. A él no lo podemos poner a dirigir un proyecto de estos. Esto tiene que ser un señor graduado de Oxford, de Harvard o de cualquiera de las universidades de élite para podernos entender. Y entonces allí está el otro gran asunto que nos permitiría ir cerrando esto pensando al campesino en términos económicos. ¿Cuál es la verdadera, el verdadero lugar, la verdadera valla desde la cual es posible entender el agro, la producción de maíz, de papa, de yuca, de plátano, que es posible aquí y que está negándose por vía política para beneficiar a 4 importadores? En términos de economía, ¿cuál es el verdadero peso de eso? ¿Qué significa para un país, por ejemplo, países europeos, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, el hecho de que aporten subsidios ellos para sus campesinos? Y aquí, en cambio, les cobramos impuestos. Ahora por ahí hay una norma que les van a poner a pagar hasta peajes a las motos en los que el campesino se mueve de un lado a otro porque no hay buses, porque no hay carreteras, porque andar en caballo además es ilegal para los campesinos ahora. Eso simplemente se puede usar, el caballo solamente se puede usar para exhibir putas en un desfile. Ahora las motos van a tener que pagar impuestos, peajes, simplemente para que 4 malditos gamonales sigan ensanchando sus arcas de cuenta del campesino. Y el campesino, ¿cuándo recibe un subsidio aquí? Si el subsidio aquí es para la señorita reina de belleza o para los señores ganaderos. Pero cuando vemos que hay una campaña volcada hacia, hey, reivindiquemos el trabajo del campesino. Aquí hay una cosa bien extraña y es que los mercados campesinos son no de campesinos, sino de emprendedores de ciudad que están siendo intermediarios entre el verdadero campesino al que le pagan una limosna y el consumidor que se cree estrato 32 porque fue a untarse de pueblo en una carpita bien hecha y en una cancha pavimentada. Eso es un mercado campesino. Si aquí la gente sigue despreciando ir a mercar a la plaza de mercado, que porque allá la gente no se baña o no huele a perfume, no huele a loción. Hay una cosa espantosa en esto. ¿Qué es un campesino entonces? Si la música campesina se transmite únicamente en emisoras que son consideradas para criadas, para sirvientes, para vigilantes de medianoche. Pues la música campesina, no hay un festival realmente campesino. Algunos dirán, ay no, y el Mono Núñez. El Festival Mono Núñez es muy bello, en tanto reivindica la existencia de algunos instrumentos que por mucho tiempo fueron fortalecidos culturalmente por el campesino. Y al Mono Núñez entran los campesinos. No, el Mono Núñez es un festival para gente estrato 5 y estrato 6, ¿cierto? Y es que la música y los bailes campesinos, los de esta tierra, son para nosotros. Son para los campesinos, son para la gente del común. No, esa vaina hay que llevarla a Europa para que Totó la Momposina pueda allá promocionar algo de esa cultura maravillosa. Porque aquí la quieren 4 gatos que son considerados subversivos porque escuchan la música del campesino del Caribe o la música de las campesinas del Pacífico o las músicas de Boyacá. Yo no sé si Santander todavía producirá música, pero por mucho tiempo lo hizo. El Tolima produce música, no era Ibagué la ciudad musical. ¿Y dónde está esa música? ¿Dónde suena esa música? ¿Cuáles son los escenarios, los festivales, las emisoras que son capaces de reivindicar a ese que es el que nos permite comer, vestirnos, hablar, conducirnos a diario a la inmensa mayoría de habitantes de este territorio? No la hay.
Y no la hay porque aquí al campesino mismo le da vergüenza que su hijo escuche su propia música y no ve al campesino. Y el campesino ya aprendió a escuchar reggaetón, rock, cuantas cosas. ¿Globalizado? No. No. El campesino no escucha eso por globalizado. Escucha eso para poderse blanquear un poquito más y ser mirado con algo de respeto por el habitante de ciudad que se supone es el que le va a comprar la cosecha o el cultivo, o parte por lo menos de esa cosecha o de ese cultivo. Entonces hay un escenario allí en términos de lo agrario que sí necesita ser reflexionado, que necesita ser pensado. Yo propongo generalmente que esto es un espacio para entendernos en lo que estamos siendo en medio de esta diversidad. Pero en esta diversidad, ¿dónde está el campesino? Y yo les hago la invitación a que miren en esos planes de gobierno, en esos planes de desarrollo, ¿dónde está el campesino? ¿Dónde aparece el campesino? Y se van a descubrir, yo no tengo para qué engañarlos con esto. El campesino no existe desde la década del 90. Existen los desplazados, ¿cierto? Existen esos. Los negros afrodescendientes, se hacen llamar ahora, les da pena el título negros. O los indígenas, pero no existen los campesinos. ¿Y usted de dónde viene? Su familia de dónde viene, y usted qué come, y usted cuál es el trato que le da al campesino. Claro, a mí me parece muy interesante porque en estos escenarios que estamos viendo un poco tragicómicos de falsa pandemia, la gente de la ciudad se disfraza de deportista, se disfraza de ciclista, para subir a los pueblos a esparcir el virus. Y se llenan de fotografías. Uno ve las redes sociales, están llenas de gente de ciudad, pasándose por los pueblos, repartiendo el virus, tomándose fotos para ganar likes. O sea, no logran entender que para ellos, allá en la ciudad, es muy fácil acceder a un hospital, a una cama con luz. En los pueblos no hay hospital. En las veredas no hay centro de salud. En las veredas ni siquiera hay una farmacia, una botica, no hay nada de eso. Y no hay nada de eso porque los mafiosos hacen quebrar esos negocios a punta de vacuna, a punta de paramilitares. Es muy complicado aquí en el campo, en el pueblo, esto no se puede. Aquí no hay nada de eso. Aquí conseguir un pan resulta complicado, porque la tienda, ¿cierto?, o vende para pagar la vacuna o vende para sostenerse. Pero es muy complicado porque el campesino se convirtió en eso, en una especie de proveedor, no solamente de comida, de cultura, de alimentos, sino también de economía para mafiosos, para narcos. Aquí la carretera que nos conduce hacia las distintas veredas, hacia los distintos corregimientos, en cualquier lugar de este país, está pensada para que pase por la finca del señor político y no por las proveedurías de alimentos producidas por campesinos a punta de jornales. Todavía aquí el campesino tiene que sacar a lomo de hombro su cultivo porque no hay carreteras, aquí no hay una red vial realmente seria que nos permita alimentarnos, sacar la leche, sacar el café, sacar el plátano que se produce. No hay. Por lo tanto, al campesino le resulta más fácil, y eso es tristísimo, quienes de ustedes tengan la oportunidad de bajar alguna vez o de subir alguna vez a un pueblo campesino, se van a encontrar con eso, que al campesino, en lugar de producir, le toca ir a comprar lo que podría producir en el supermercado, porque es más barato comprar productos venidos de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, que producirlos aquí. Porque aquí, ese asunto de las semillas, un dato curioso para los que les interesa este tipo de temas, en este país está totalmente prohibido por ley, producir con cualquier semilla nacional. Todas las semillas tienen que ser importadas. Semillas de café, hubo una cosa que llamaba Variedad Colombia, ya de café, ya no se puede. Está prohibido por ley y los policías la hacen cumplir.
que usted haga quesos en su casa. O que usted mate una gallina. Porque para matar una gallina o para hacer un queso, usted tiene que ir a pagarle al señor secretario para que le dé un permiso de la Secretaría de Salud para poder matar una gallina. Este pueblo que se ha criado tragando mierda, ahora pide permiso para matar una gallina, para hacer un queso, para hervir una leche, para ordeñar una vaca. Usted no puede ordeñar la vaca, poner a hervir esa leche y tomársela porque eso es un delito. Y si viene el policía se la derrama. Y si usted saca su cultivo sin un permiso a la orilla de la carretera para vender sus aguacates, sus bananos, sus guayabas o lo que sea, cualquier policía pasa y se los lleva, se los quita, se los roba, porque él no es campesino, él es de la ciudad. Él tiene derecho a maltratar. Por eso aquí es tan práctico venir a sentirse grande a los pueblos. Entonces, y la gente se va a pueblear, que ese es el verbo, a pueblear para sentirse estrato 6. Entonces cuando llegan a pueblear, ven a los nativos del pueblo como si fueran cosas raras. Entonces llegan a tomarles fotos, mira cómo se viste. Ay, pero mira que no tiene dientes. No piensan, no tiene un plan de salud que le permita acceder a cuidado e higiene bucal, sino, ve, los campesinos no tienen dientes. ¿Cierto? Porque no entendemos todavía que ese campesino es usted mismo. Es usted mismo abusado por ese Estado que usted mismo elige. Entonces es muy complicado pensar que en un país con este mundo de campesinos no haya un presidente campesino. Tenemos que buscar siempre uno que pose de blanco, que se pinte canas y que diga que es estrato 6. Porque entendimos desde temprano que ser campesino era lo peor que le podía pasar a un colombiano, que es lo más asqueroso, lo más vergonzante. Ustedes vayan a una celebración de grados en un colegio campesino. Vayan, asistan a esos niños que se gradúan de kinder o de quinto de primaria o de bachillerato y se van a dar cuenta que el campesino se avergüenza de ser campesino y quiere vestirse de habitante de la ciudad para poder presentar que su hijo obtuvo un grado de quinto de primaria o de 11 en el bachillerato, porque le da vergüenza a él mismo ser campesino, porque sabe que ser campesino es ser abusado, es ser objeto de maltrato, ser objeto de hurto constante por parte de otros que logran disfrazarse mucho más, pero que siguen tragando día a día como campesinos. Entonces los que aquí se sienten ofendidos porque uno habla del campesino, de que come todos los días, y uno los ve tragando marrano, tragando vaca, plátano, pidiendo arepa para el desayuno, pidiendo mantequilla para la arepa, pidiendo chocolate, pura comida campesina. Y es que ¿quién de ustedes se comporta aquí como un hombre de ciudad, como un sujeto de ciudad, como un ser industrializado? Tiene que ser que esté en una fiesta, o que sea viernes, no haya cuarentena y se vaya a posar de estrato 32 en los bares con sus amigos pidiendo música en inglés sin ni siquiera saber conjugar un verbo, conjugar el verbo abolir en español. A ver, si está en estrato 6, si es capaz de irse a sentar a un bar a pedir en inglés, conjugue en español el verbo abolir. Y entonces usted tendrá derecho a ofender, a menospreciar y a humillar a los demás. Mientras tanto, yo lo invito a que reivindique el trabajo, el lugar, el producto, las posibilidades y toda esa experiencia maravillosa que tienen los campesinos, que la ley niega, pero que la realidad nos presenta todos los días, en cada uno de nuestros actos. Usted podrá sentirse muy de la ciudad, pero en su casa siempre hay matas, siempre hay matas. Y si no tiene una mata porque es alérgico ahora a la tierra, tiene por lo menos cuadritos en los que reivindica las tejas de barro, las casas de tapia y los chamizos con los que las abuelas adornaban las casas. Todavía usted, cuando va a coquetearle a una mujer, le lleva flores. Y ese es un asunto que tiene que ver con el campo. Todavía para usted, el mejor paseo que hay
siempre es a donde haya agua, al mar, al río, al charco o a la piscina. Y esa relación que usted tiene con el agua tiene que ver todo con que usted viene de una cultura eminentemente campesina. Eso no se explica de otra manera. Muy bien, hasta aquí estos ambonios que hoy se estaban poniendo muy emotivos. Ya nos encontraremos en otro momento. Feliz resto de jornada. Gracias por haber estado aquí.